el uso del software para poder comparar los resultados. ¿Cuándo estoy pensando más o menos que podría ser ideal? Cerca del 20 de... por ahí por la semana del 20 de mayo. La prueba. De mayo, ¿ok? La prueba. La prueba. Después de eso, o sea, y de hecho antes de la prueba ya vamos a haber terminado esta materia y vamos a iniciar lo que es análisis sísmico, sismo resistente, y de ahí ya vamos a usar el software ya pero en 3D. O sea, vamos a modelar lo que les voy a enseñar hoy día es la base. Vamos a rasguñar la superficie de este océano. ¿Okay? Por favor pongan atención, no van a ser expertos en SAP, tampoco yo lo soy. Conozco algunas herramientas, sí. Conozco los tips, sí. Y lo importante es que sepan cuál es la forma de que se ingresa un modelo. ¿Sí? Aún ustedes saben el concepto de la caja negra, ¿no? Meten basura, sale basura. Pero no es basura, es otra palabra, esa como. ¿Ya? Porque, o sea, el software no es infalible, el software no le hace la pega. ¿Ya? El software no le hace la pega. Si ustedes, por ejemplo, meten mal un modo de elasticidad, y eso es la gracia del software, ustedes van a ver que la respuesta cambia. Hasta la misma fuerza. Meten mal la fuerza, obviamente que la respuesta cambia. ¿Okay? Meten mal una configuración, por ejemplo, estamos trabajando en 2D, que lo configuran en 3D, también le va a entregar una respuesta errónea. ¿Okay? Entonces, les voy a mostrar unos tips para poder entender y cuáles son los resultados que vamos a sacar. Para la primera prueba, obviamente, va a ser a nivel 1. Cuando estemos trabajando ya en 3D, en la segunda prueba, que ahí va a estar como finales de junio, ¿ya? Ahí la cuestión cambia. De hecho, una pura clase, solo una clase es para aprender la 4.3. Solo una clase. Todos los conceptos y cómo aplicar las cargas de los modelos. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando terminemos esta prueba? Nosotros vamos a cargar el modelo, vamos a cargar un modelo 3D. O sea, lo que queda les voy a enseñar a hacer modelos 2D, vamos a cargar en 3D y vamos a colocar las cargas normativas. Entonces yo les voy a enseñar cómo se carga. Por ejemplo, si le digo vamos a cargar con una biblioteca, le voy a mostrar de dónde saca la carga de biblioteca. Si estamos cargando pasillo, les voy a decir ya esta carga de pasillo, 400 kilos por metro cuadrado, y les voy a mostrar dónde dice esa barra. ¿Ok? Obviamente, como son tantas normas, por ejemplo, la normativa de viento, lamentablemente no nos da el tiempo para usar la normativa de viento completa. Le voy a mostrar cuáles son los valores que se ocupan. Pero lo importante es que la hacemos resistente para los edificios normales, que son de hormigón armado, de albañilería, que esa es la que manda. Después le voy a decir por qué manda esas normas y lo que dicen entender. ¿Por qué creen ustedes que podría mandar la normativa de sismo en un edificio de hormigón y no la normativa de viento, que son dos cargas laterales? ¿Por qué ustedes se podrían imaginar que les digo en una domina más que la otra? ¿Sí? Hay una... Esto es como materia para futuro, pero la verdad es que la fórmula hace mucho tiempo que no la ocupo, pero con lo que los gringos. En otros libros se escribe así, pero la forma es la que interesa. ¿Qué es lo que dice? Dice que la masa por la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por la deformación. Nosotros hasta ahora hemos visto esto, rigidez por deformación, ¿no? Por desplazamiento. ¿Sí? F es igual a K por delta. Esto es, K por delta te da una fuerza. Entonces, si estás sumando una fuerza,
Acá tenemos una fuerza que es de la fuerza de amortiguamiento. La fuerza de amortiguamiento depende del tipo de material. Por ejemplo, los sistemas constructivos, los aceros tienen un amortiguamiento mucho mayor que los hormigones. Como su compañero decía, porque el hormigón es un poquito más rígido. Pero, ¿dónde hace la diferencia? Hasta acá. La masa por la aceleración. La aceleración es el desplazamiento que tiene, por ejemplo, un piso. Si el piso tiene más masa, va a tener más fuerza. Por lo tanto, esta ecuación que se conoce como la ecuación del movimiento, cuando está siendo excitado por una aceleración, la masa, la componente que es de la masa por cada uno de los pisos, por el amortiguamiento del edificio, por la rigidez del edificio, es la suma de todas las fuerzas que son las fuerzas resistentes. ¿Ok? O sea, el edificio se excita de la buena manera, o sea, con aceleraciones laterales. ¿Hay aceleraciones verticales? Sí. ¿Ok? Adelante. Las aceleraciones, por ejemplo, el movimiento de un sismo, ¿qué es lo que es un sismo? Es una aceleración en la base. Se produce acá. Aceleración por la masa de todo el edificio produce una fuerza. ¿Ok? Pero esa se tiene que repartir en todos los edificios piso por piso. Y ahí se produce el equilibrio. Entonces, cuando se hace un análisis sismo resistente, esto es lo que se está buscando. Tratar de igualar esta ecuación del movimiento. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca la fuerza total. Y esa fuerza total es la que llega a la base donde está la suma de todas las componentes. O sea, yo estoy cargando virtualmente con carga lateral del edificio. ¿El resultante dónde se va a producir? En la base y en dirección. ¿Ok? Entonces, un edificio como el hormigón obviamente tiene mucha más masa. ¿Ok? Mucha más masa. Por lo tanto, la masa es mucho más preponderante. ¿Ok? En cambio, en un edificio que es de acero, ¿qué es lo que pasa? Una estructura de acero es mucho más liviana. Entonces la estructura de acero, ahí muchas veces lo que domina son las fuerzas laterales, pero no de sismo, sino que las fuerzas laterales de viento. ¿Ok? Algunos ingenieros lo dan por hecho y no verifican y vamos por ejemplo, se hace una estructura de acero, no sé, una torre de telecomunicaciones. La modelan para el viento. Para el sismo, claro, se modela, pero lo más probable es que el levantamiento se produzca por el viento, no por el sismo. La combinación de fuerzas que después ya lo vemos. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Ya, la albañilería, por eso es que la albañilería generalmente le hacen el análisis sismo resistente y esa es la que tiene. Y la otra particularidad que es lo que provoca también un caos en el diseño estructural es que la 433, cuando revisamos los artículos, la 433 te obliga a tener desplazamiento entre techos de máximo un 2 por 1000. ¿Ok? O sea, un 2 por 1000 es lo que permite como máximo. Yo les decía, si un entrepiso mide 2,5 metros, el 2 por 1000, ¿cuántos milímetros son? 5 milímetros. 5 milímetros deformándose. El acero es mucho más elástico, el acero te permite deformaciones mucho más importantes sin poner en riesgo el colapso. En cambio, el hormigón no, pues el hormigón te permite deformaciones súper pequeñas. Entonces, por eso es que la normativa chilena, la 433, está casi diseñada para el hormigón. ¿Ah? Para el acero, por ejemplo, hay una norma que se llama la norma industrial, pero esa no puede ser ocupada para edificios públicos. Y la otra gracia, el otro problema con las secciones de acero, bueno, que ahora ya se cambió, que antiguamente se diseñaba por ASD, que es por sección admisible. Ahora se puede diseñar con el FRD, que son las diseño de la rótula. Diseño como el supuesto hormigón, por lo tanto hay secciones que llegan a la plastificación y las combinaciones de cargas se incrementan. Pero eso en materia para el próximo semestre, si es que seguimos acá, si Dios lo quiere. Chicos, por favor, ahora en el SAP. Les voy a decir al tiro, este programa no es un programa que se enseña normalmente en las universidades.
esto se da como por sabido. ¿Ya? A mí me gusta enseñarlo, ¿por qué? Porque aquí, una vez que modelamos los primeros modelos, ya pueden explorar resultados mucho más grandes que llegar y hacer fórmula. Chicos, ahora en el SAP 2000, a ver, el SAP hay hartas versiones, a mí me gusta mucho más la 14, pero le enseño el 2000 porque es visualmente más bonito. Pero en potencia, claro, tiene algunos cálculos no lineales que te permite este programa, pero esencialmente es lo mismo. A mí me gusta más el 14 porque el 14 tiene una columna que se llama Bright, que es de fuentes. Se lo sacaron y ahora lo venden con un programa aparte. Sí. Lo mismo yo creo que van a hacer después esto con las losas, así que esperemos que... Bueno, de hecho lo hicieron. El SAT permite analizar, por ejemplo, fundaciones. Y aquí parece que ustedes tienen todavía fundaciones, ¿no? Sí. Ya, imagínense el hecho de calcular fundaciones, pero que no son fundaciones rígidas, porque aquí enseñan a calcular, a todos nos enseñan a calcular la fundación rígida. ¿Qué quiere decir eso? Se comporta el triángulo, el trapecio, el triángulo, ¿lo has visto? Ya, aquí no, aquí se trabaja como si fuese un colchón de resortes. Entonces el programa permite hacer un cálculo no lineal y donde el suelo tensiona, teóricamente tensiona, lo saca. Entonces, por estos programas y en la aplicación no lineal te permite hacer fundaciones mucho más pequeñas. ¿Okay? Ahora, si son conservadores, lo hacen por lineal y le aparece otro resorte con tensión. El suelo no se tensiona. Ya chicos, ¿todos abrieron su programa o los que tienen el computador abierto? Sí, no, sí, no. Sí, ya. Ya, una pasadita por el SAP. El SAP, el SAP tiene, el SAP tiene menús desplegables y menús que son como visuales, ¿ah? Esas barras visuales que permiten hacer las mismas funciones. ¿Ok? O sea, es como todo tipo de programa. Si ustedes se fijan, solamente en la parte de arriba está activo el file. ¿Ok? Y lo que es edit, view, define no lo pueden extender. ¿Por qué? Porque todavía no inician el modelo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Antes de hacer cualquier cambio, lo primero que tienes que hacer es cambiar las unidades. O sea, antes de iniciar un modelo, lo primero que tienes que hacer es trabajar, es decir, con qué unidades van a trabajar. ¿Ok?
si ustedes no hacen este paso, ustedes empiezan a colocar los datos que aparecen en su cuaderno, y cuando sacan los resultados, van a sacar cualquier cosa menos los resultados correctos. Se los digo ahora, ¿por qué? Porque creo que va a suceder que cuando la primera prueba yo entregue el trabajo y usted y la pareja empieza a trabajar, van a querer comprobar los resultados por pensar. ¿Okay? Y esa es muchas veces los trabajadores que lo que hacían, metían como caballo loco, sacar el resultado en la varita de RG estaba correcto, pero el problema es que metían mal los datos en el SAP, porque se equivocaban en la unidad, comparaban los resultados y no les daba. Entonces, como no les dan los resultados, ¿qué es lo que pasa? Su mente empieza a procesar a la inversa. En vez de decir que el SAP está equivocado, dan de hecho pensando que el SAP está correcto y la prueba está equivocada. Entonces, como hacen eso, ¿qué es lo que hacen? Empiezan en un colapso mental porque dicen, no, el SAP está en lo correcto, la prueba está mala, mi prueba la borro y la hago de nuevo. Y ahí entran en ese loop de nunca llegar a la solución correcta. ¿Por qué? Porque no cambian las unidades. Ya. Yo sé que la mitad del curso lo escuchó, pero el resto no lo escuchó, pero cuando les ocurra, no me echen la culpa porque ya lo dije. Ok, lo primero que tienen que hacer, uno, cambiar las unidades. Ok, si ustedes se fijan, lo primero que tienen que hacer, chiquillos, es cambiar la unidad. ¿Con qué unidad vamos a trabajar? ¿Con cuál unidad estamos trabajando? ¿Toneladas por centímetros? Sí. Ya, toneladas por centímetros. Una vez que la cambian las unidades, después la pueden cambiar todas las veces que quieran. ¿Ok? No Toneladas por centímetros, ¿sí? A gusto cliente. Toneladas por centímetros. En la parte de abajo, esquina inferior derecha, hay un menú desplegable y ahí tienen todas las unidades. Toneladas, fuerza, centímetros. TONF-CN. A ver, aquí también hay otro dato rosa. Cuando ustedes seleccionan la unidad, fijan en el análisis, aunque no lo crean, fijan en el análisis dinámico. Porque yo le estoy diciendo que voy a ingresar fuerzas. ¿Ok? Fuerzas. Con unidades de kilos. No sé si me entienden. O sea, 100 toneladas es lo mismo que tener 100.000 kilos, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué? Porque la unidad de fuerzas real en la física, ¿cuál es? Los newton. ¿Y los newton por qué son los newton? Porque es kilogramos por la unidad de aceleración. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes trabajan con newton, kilonewton, meganewton, el G implícitamente ya está. Por lo tanto, cuando ustedes agregan las masas, tienen que dividirlo por G. En cambio acá no. Acá ustedes agregan los pesos, porque son toneladas fuerzas, y el programa te va a pedir o exigir colocar el G en tu análisis sismo-resistente. ¿Se entienden? O sea, las unidades no les desprecian que es llegar y colocar las unidades por colocarlas. Una vez que definen eso, ustedes definen todo. Por ejemplo, si yo coloco los toneladas centímetros, el G, el 9.81 o 981, ¿cuál de los dos ocupo? Pero, por eso te digo, ocupo, si yo defino toneladas por centímetros como unidad de base, ocupo como G 9.81 o 981. 981. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo le voy en la volada y después en el espectro el G que tenía que ocupar lo multiplico por 981? ¿Qué está pasando con mi fuerza? Está reducido un décimo de su valor. O sea, no un décimo, una centésima. Entonces, el corte basal que yo estoy analizando puede ser que esté subvalorado. Y al revés. Si tenía que colocar 980, coloqué 981 y coloqué 981 como que también me equivoqué. ¿Ya?
¿Se entiende, no? Ok, entonces la definición de la unidad es fundamental. A mí me gusta mucho empezar con toneladas por centímetro. Hay algunas veces que, por ejemplo, un modo de electricidad está con otros valores, lo cambio, coloco el modo de electricidad, vuelvo a la unidad, etcétera, etcétera. El SAP te permite en algunos casos cambiar la unidad dentro de la configuración. ¿Ok? Disculpe que lo haga tan largo, pero es que lo que pasa es que este es el error que tiene que tener mayor porcentaje de incidencia en los análisis, la unidad. Entonces, toneladas por centímetros, y ahora vamos a iniciar un modelo. ¿Cómo iniciamos el modelo? File. File, y adivinen cómo lo iniciamos. New Model. ¿Ya? Abrir el New Model, y aquí ya le aparecen todas las opciones de análisis. Ustedes pueden iniciar un modelo en blanco, o sea, una pantalla en blanco, y ustedes definen la grilla, la posición, los grados de libertad que van a ocupar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ustedes definen el eje con el cual van a trabajar. ¿Ya? Pueden trabajar solo con la grilla. ¿Ya? Pueden trabajar con una viga. Pueden trabajar con 2D truss, que son armadura en 2 dimensiones. Pueden trabajar con armadura en 3 dimensiones. Pueden trabajar con marcos en 2 dimensiones. Pueden trabajar con marcos en 3 dimensiones. Pueden trabajar con muros, que es wall. Pueden trabajar con flat slab, que son losas delgadas. Pueden trabajar con shell, que shell significa una cáscara, por ejemplo. A ver, ¿qué se podría trabajar con shell? ¿Conoce las tensoestructuras? Las tensoestructuras son estructuras de techo normalmente que se hacen con tela y se tensan. Por ejemplo, el hermoso estadio regional. No seas malo. Seas malo, no se hace. No, pero por ejemplo, el hermoso estadio de Fiscal de Talca. Hermoso estadio. Saben esa palabra obscena y es verdad. Es muy feo, disculpen. Es muy feo. Es como una cosa, es como Quasimodo, viéndolo así, llevándolo. Ustedes saben por qué tiene esa forma, ¿no? ¿Por qué se hizo esa, por qué se cortó antes? Porque no quisieron extender hasta la calle 5 Norte. Se cortó, es como, ¿lo han visto como el estadio nuevo, no? Está cortado para el lado norte. Está cortado, ¿por qué? Porque no quisieron tomarse área pública y extenderlo. Horrible. No sé, en mi opinión, quizás no tengo la visión del arquitecto, pero no sé. Ya, eso es lo que tiene en el techo, se llama tensoestructura, que se tensa. Entonces ustedes no lo pueden trabajar como si fuese un muro, no lo pueden trabajar como si fuese una columna, un frame. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacerlo? Trabajarlo con un shell. Y de hecho, específicamente con un shell tipo membrana. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene resistencia fuera del plano, solamente puede transmitir las cargas en el plano que se está analizando. No sé si me entienden. O sea, no puede. Una tela no tiene resistencia. No tiene resistencia fuera del plano, perpendicular al plano. Tiene que estar dentro del plano toda la resistencia y eso lo transmite a los elementos. ¿Ok? Ya, escaleras, estas son como estructuras de, ¿cuánto se llama? Toro de revolución. Estas son fundaciones, modelos sólidos y pipes, que los pipes son o plates, que son las tuberías. ¿Ok? De todas estas, ¿cuál de ustedes creen que vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar black? No. Grid? No. Viga, no. 2D frame. 2D frame. Frame significa elemento. Frame significa como pieza. Ahí tienen que tener cuidado. Porque ahora vamos a trabajar con puro frame, vamos a trabajar con shell y vamos a trabajar con point. ¿Ok? Entonces quiero que se hagan la idea que de ahora en adelante cuando yo diga, oye, la pieza o la columna o la viga, le estoy hablando de un frame. ¿Ok? Un tipo frame. ¿Ya?
Entonces seleccionamos 2D frame. Fíjense que vamos a iniciar acá. Nuevamente le vuelven a colocar las unidades. Fundamental, chicos, las unidades. Ok, activen. No es lo mismo cambiarla ahí que cambiarla abajo. ¿Ah? No es lo mismo cambiarla en esa ventana que cambiarla en la esquina de abajo. Técnicamente lo mismo. Para el SAP 2020 es lo mismo. Si se lo olvidó, acuérdese de cambiarlo ahí por lo menos. Lo cambiamos. Es que ya lo cambiamos abajo. Ya. Chicos, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el tipo portal. Dice number of stories y number of bay. El primero significa cuántos pisos y el de abajo cuántos portales. ¿Ok? ¿Ok? ¿Están bien? Este columna y columna se considera como un portal. Un marco. Técnicamente, ¿cuántos marcos son? ¿Ok? ¿Cuántos tenemos en nuestro ejercicio? ¿Cuántos pisos? Dos. Dos. ¿Dos? Sí. Dos. ¿Cuántos portales? Uno. Ya, y aquí tiene una gracia. ¿Por qué enseño siempre con este? Porque me obliga a enseñarle al tiro un concepto que muchas veces se pasa. Dice, ¿qué es lo que dice? Height, ¿qué significa en inglés? Altura. Entonces me pide haciendo altura de qué cosa? Del piso. Esos 300 que aparecen acá. Y después, width, ¿qué significa? Ancho. ¿Ancho de qué? Del marco o del portal. ¿Ok? 600. Nosotros tenemos ¿cuánto? 500, 300, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo les digo que la altura del piso es 300 o de 500? ¿Qué va a pasar? Si le digo que es 300, va a ser 300 primer piso, 300 segundo piso. ¿Cuánto me suma? 600 como altura de edificio. ¿Cuánto es lo de nosotros? 800. Quedamos cortos, por lo tanto vamos a tener que modificar el grid, que es la grilla. ¿Ok? Entonces, ¿qué cambio vamos a hacer? La altura de piso, mantengámosla en 300, la altura de el ancho de portal, dejémoslo en 500. El número de pisos son 2, el número de portales, ¿cuánto es? 1. Y le decimos, miren, está activo una cosa que se llama el restraint. El restraint significa los apoyos. Dejémoslo activo, si igual lo vamos a borrar. Así que lo mismo. ¿Ok? ¿Le borraste la coma? Ya. ¿Le ¿Qué borraste tienen la ahí? coma? Sí. Tienen dos ventanas. Una ventana que es 3D y una ventana que es 2D. ¿Ok? Como Ahora nosotros doble no clic. estamos haciendo un dibujo en Doble 3D, cierra la ventana 3D. Arriba lo dice dos ventanas. Ventana 3D y XZ plane. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar la ventana 3D. Ciérralo, por favor. Ok. Una vez que se cierra, estoy viendo el marco en 2D. Una vez que estoy trabajando el marco en 2D, lo primero que me fijo y lo primero que se tienen que dar cuenta, chiquillos, ¿en qué unidad, en qué eje estamos trabajando? XZ. Normalmente ustedes aprendieron a trabajar en qué ejes? XY. XY. ¿Y por qué el XY? XEY. XEY. ¿Por qué el XEY no está considerado en este análisis? Si nosotros hubiéramos trabajado con blank, que significa iniciar una plantilla nueva, trabajamos con los ejes que queramos. ¿Ok? Pero ¿por qué los gringos no? Porque los gringos les dicen que el XY es la planta. De hecho, todos los proyectos, todos los programas trabajan con la planta. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí el SAP. Me encantaría tener tiempo para enseñarles el TAP, que es lo mismo que el SAP, pero una vez que me enseñen el SAP, el TAP va a venir por añadidura. El SAP trabaja la planta. La planta es la que ustedes le dan la carta. Ahora, lo interesante de esto es que cuando trabajemos en top D, el Z siempre nosotros imaginamos que es vertical. Entonces, cuando estemos cargando con cargas gravitacionales, vamos a ponerla siempre en el Z. ¿Okay? Ahora, eso es lo único que tienen que tener cuidado, que estamos trabajando acá. Y lo otro que tienen que tener cuidado es que el X, es que el Y, ¿para dónde? ¿El Y viene en esa dirección? No, el Y va hacia allá. ¿Ya? Porque es X, Y, Z, y el Z va hacia arriba. Como el X va hacia arriba, el Y tiene que ir hacia allá. Por la regla de la mano derecha. Entonces,
Ojo con cuando yo le coloco, por ejemplo, una carga de momento. La carga de momento yo la tengo que aplicar en el eje Y. Entonces, si yo le aplico la carga positiva, tengo que aplicársela así. Y esto hacia allá. Si la carga negativa, y esto hacia acá. Entonces, cuando yo cargue con un momento puntual así, tengo que cargarlo positivo. Si va en el sentido contrario, es negativo. ¿Se entiende? Entonces quedaría contrario a lo que siempre practicamos al momento en este caso sería Es por la convención de los ejes. Ahí tienen que tener cuidado porque recuerden que los momentos son fuerzas que salen del plano. Eso es un momento que te produce un giro. ¿Ok? Entonces, si yo le estoy colocando un momento positivo, siempre van volviendo el eje donde está girando. ¿Ok? ¿Se entiende? Si no lo entendieron, lo van a entender después porque lo más probable es que le coloque un momento. Ya. Como visualmente, chicos, miren, visualmente, por favor pongan atención. Visualmente yo tengo una lupa, miren, dentro de las barras. Dentro de la barra tengo una lupa con un punto, una lupa con un cuadrado, una lupa con un signo de no sé qué, una lupa con un más o menos y una manito, ¿no es cierto? ¿Está bien? La manito, la verdad es que yo la puedo tomar, si ustedes tienen el scroll, que ahora tienen todo, si ustedes aprietan el scroll, ustedes lo toman y lo pueden mover donde ustedes quieran. El botón del medio del mouse. ¿Ok? Scroll. El scroll es la ruedita que dice. Y con la misma ruedita ustedes pueden hacerle zoom o disminuir. ¿Ok? O sea, para mí visualmente este programa es mucho mejor porque antiguamente no existía eso, había que hacerlo con esas lupitas o esas manitos. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Yo posiciono centro del dibujo. Ahora, si lo quieren hacer más rápido, la lupa con el punto, la aprietan y se saca. ¿Ok? Ya, eso es como visual. Alguien le puede decir, pero que está fome. Pero cuando tengan un edificio en 3 dimensiones, de 5 pisos, con no sé cuántos portales, la verdad que les va a hacer. Les juro que les va a hacer. Ya. ¿Estamos? Ok. ¿Qué problema yo les dije que teníamos inicialmente? La altura. Tenemos la altura de la grilla. Se llama grilla en inglés grid. ¿Ya? Entonces, ¿cómo modifico la grilla? Y de manera rápida, porque podría al edit y tendría que empezar aquí. ¿Cómo se modifica la grilla? No sé. Define. Ya. Para evitarse todo ese drama, botón derecho del mouse, editar grilla. Dice edit grid data, que significa editar la información de la grilla. ¿Ya? ¿Ok? ¿Tienen? Actívenlo. La única grilla que está activa es la global, y es la general con la que iniciamos el sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Vamos a añadir un nuevo sistema? No. ¿Vamos a copiar el sistema? No. Vamos a modificar. Siempre el programa te dice modify and show, que es modificar o mostrar. ¿Por qué es mostrar? Porque muchas veces ustedes, cuando ya saben que cometieron un error, tienen que ir a buscar. Entonces ustedes le dicen, muéstrame en qué me equivoqué, y ahí show. Y tienen que empezar a analizar cada uno de los puntos. Entonces modifican show y dicen, el primero, grid en el X, que es en la base, menos 250 y 250. ¿Por qué? Porque el eje global, los ejes globales están en el centro de la estructura. Está bien. Después en el Y dice 0. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en 2D. Si estuviésemos trabajando en 3D, tendrían que tener más grillas. Y ahora en el Z, miren el Z. Empieza en 0, después sigue 300. ¿Cuánto tiene que decir aquí? 500. Doble clic, borran y sobreescriben 500. En el Z2. Y abajo 300. Se colocan encima de la celda, doble clic,
y modifican el valor. El primero que modifica el de 300 a 500 y el de 600 ¿a cuánto pasa? 800, 800 con porque suma. Ya, y aquí tienen que tener cuidado, porque si les hacen doble clic y cambian 800 y dicen OK, no les cambian. Tienen que pinchar en otra celda para que se active. Pinchan en cualquier otra celda. Entonces le dicen OK. Y una vez que hicieron eso, OK. ¿Qué pasó? ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos? Se sobreescribió, pero si ustedes se fijan, me apareció en una línea. Las líneas por lo más claro son en la grilla. Las líneas oscuras son los frames, porque iniciamos como frame. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, chiquillos, ahora? Es tomar toda la estructura y suprimir. Y ahí borrar. Ahora sí tenemos una grilla, tenemos todo limpio y tenemos vamos a iniciar este cuento. Toma, se suprime. ¿La tienen? Sí. Lo que ustedes están viendo ahora, después de haber borrado todo, de seleccionar todo, lo que están viendo ustedes es la grilla, que es un color promo claro. Cuando nosotros trabajamos con los frames, son colores más oscuros. Y nosotros le decimos color y después les voy a mostrar cómo se muestran los elementos y para poder diferenciar. ¿Ok? Estamos. Ya. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos el modelo no estaban activos los menús desplegables Edit, View, Define, Draw, Select y todo eso? ¿Se acuerdan? Sí. Ahora sí tenemos acceso. Y el acceso que nos permite hacer este programa es poder definir las cosas. Por ejemplo, yo quiero define. ¿Qué significa define? Definir. Si ustedes despliegan ese menú, el primero que aparece, ¿cuál es? Materiales. El segundo, ¿qué es lo que dice? Propiedades de sección. El tercero, más source. Source. ¿Qué significa source? Lo que está al lado sí ¿saben lo que significa? Masa. ¿Ah? Asignación de masa. ¿Cómo asigno las masas? Los asignos de las cargas, los asignos de los pesos propios o los asignos de carga y pesos propios. ¿Okay? Fundamental saber cómo ocuparlo. ¿Por qué? Porque en SH 433 te exige que haya una combinación tanto de los pesos propios más un porcentaje de las cargas de uso. Entonces, si no tienen la definición de masas, pueden quedar por debajo de las cargas reales, o sea, de las cargas normativas. Ya, coordenadas y sistema de grillas, lo que acabamos de ver. Joint constraint es que eso es más avanzado, pero significa que lleve todos los puntos a un punto de contracción. O sea, a ese punto de contracción yo, por ejemplo, yo le podría dar aplicar una fuerza. Si yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, concentrar toda la carga del edificio en un solo punto, le digo joint constraint y ahí le aplico la fuerza sísmica que puedo hacer. Joint pattern, que son patrones de puntos, grupo, section cut, que significa cortar secciones, desplazamiento generalizado, funciones, los patterns, los case, los combination y todas estas cosas. ¿Nosotros qué vamos a ocupar? Materiales, propiedades de sección, recursos de masa cuando estemos más avanzados, funciones, porque nosotros vamos a meter un espectro sísmico, aquí lo vamos a meter con funciones, las load pattern, definitivamente sí, porque vamos a tener diferentes estados de carga, los load case, lo mismo porque vamos a definir qué estado de carga, normalmente se modifican re poco estos load case, que por ejemplo uno le dice es una carga lineal, por ejemplo la carga de sismo es lineal, pero también le podemos decir que no es lineal, le tenemos un espectro no lineal. ¿Okay?
Load combination, hay una normativa chilena específicamente para las combinaciones. La 3171 también la vamos a ocupar para hacer las combinaciones de carga tanto por ASD como en la FRD, que es por tensión admisible, o por análisis de última resistencia. Cargas de movimiento, no lo ocupamos porque son generalmente para los puentes, y todo esto son ya informaciones especiales. A ver, hay uno que es espectacular, que se llama los pushovers, que ahora normalmente es la metodología que se está ocupando para hacer análisis de estructura. No da curso para hacer pushovers. Les voy a enseñar a hacer lo más probable es que les enseñen a hacer un pushover, pero va a ser como un panteón. El pushover, ¿qué es lo que hace? Háganse la siguiente idea. Cuando yo tengo una estructura que la estoy cargando lateralmente, ¿qué pasa con la estructura? Se deforma, se desplaza, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si yo la estoy cargando verticalmente, se desplaza y baja, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando yo lo hago con un estado, cuando yo lo hago con un caso de carga lineal, el efecto que tiene la carga vertical sobre la estructura que está siendo cargada lateralmente no tiene ninguna implicancia. O sea, la cuestión es lineal, es directamente proporcional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo la cargo para el lado, baja. La cargo más para el lado, baja igual por la fuerza vertical. En el pushover se carga, baja, hay un segundo efecto, que es el efecto de segundo grado que se le llama, porque la carga vertical empieza a producir un delta de momento. ¿No es cierto? Porque se los voy a enseñar, pero tengo esto aquí. La cargo lateralmente, la cargo verticalmente. ¿Qué es lo que va a hacer esa estructura? Se va a deformar. ¿Qué va a hacer? Va a hacer esto. Normalmente, y nosotros lo vamos a calcular aquí, y lo podemos hacer de hecho matricialmente. Esta cosa se va a haber desplazado un delta en X y se va a haber desplazado un delta Y, ¿no es cierto? Eso es lineal. Eso es lineal y yo se lo voy a comprobar que es lineal matricialmente. O sea, yo le cambio la fuerza y esta cosa se sigue desplazando linealmente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la realidad es que esta fuerza hace que esta cosa se desplace, pero esta fuerza que es vertical también se desplaza. Y cuando se desplaza una fuerza de su centro, ¿qué es lo que empieza a suceder? Giro. Un momento. A eso se le llama el pushover. Y ese análisis en segundo, para eso se hacen los pushovers y se hacen análisis en segundo grado. Eso quiere decir considerar la fuerza del elemento que está sobrecargando la estructura. ¿Se entendió? ¿Vamos a ver? Bueno, vamos a ver. Ya. Está bien. Después de la linda presentación, vamos a materializar esto. Ok. Materiales. Define materiales. El programa siempre inicia con dos materiales. Uno que es hormigón, que empieza con 4000 PSI. Y otro que es un acero estructural A6992 FI 50. Ninguno de estos dos materiales nos sirve porque nosotros no trabajamos en PSI, trabajamos en kilogramos fuerza centímetros cuadrados normalmente en hormigón. O megapascales. Materiales. Lo primero que vamos a definir los materiales, porque una vez que definamos los materiales, vamos a definir las secciones y a las secciones le vamos a asignar el material. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí dice, ¿añado un nuevo material? Sí, es factible. Añado una copia del material. O muestro el material. Ya. Nosotros tenemos hormigón, pero está en unidad americana, y tenemos el acero que también está en unidad americana. ¿Cuál vamos a ocupar? El hormigón. Lo vamos a utilizar como base, porque ya sabemos que es hormigón. Si por ejemplo tuviésemos una albañilería, ahí tendríamos que generar un nuevo material. ¿Ya?
pero ya tenemos el hormigón, el 1000 PSI, ya sé que eso es hormigón. Entonces le voy a decir añadir copia del material. ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar hormigón armado. Hormigón armado. La unidad es, a ver, ¿cuánto pesa? ¿Cuántos kilos pesa? ¿Cuánto? ¡Guau! ¿Seguro? ¿No apostaría el curso porque pesa 2200? Quedó corto. El peso por unidad de volumen del hormigón. Sí, andáis más cerca, pero bueno, la normativa, ¿cuánto nos dice? 2500. 2500 dice para el hormigón armado y 2400 para el hormigón normal. Entonces, ¿cuánto le vamos a colocar? 2500. Háganme caso porque esa es una normativa que la vamos a ver un poco más adelante. Fíjense, ¿cómo lo defino? Lo puedo colocar aquí directamente. Fíjense que dice, ¿qué valor dice? Dice 2.0403 elevado a la menos 6, ¿no es cierto? Sí, ¿qué tendría que ahorrar? El 403 y colocarle un 5, ¿no es cierto? ¿Bien? Ahora, si lo quieren comprobar, van a la unidad y le dicen, muéstrame la unidad kilogramos metros. Y aquí tienen que colocarle, kilogramos metros y ahí están en kilos. ¿Está bien? Sí, kilogramos metros, 2500. Ya. Después, ¿qué es lo que dice acá abajito? Módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad. Entonces vamos kilogramos, ¿en qué unidad lo tenemos nosotros? En toneladas, centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Vamos a toneladas, centímetros. Sí. ¿Y qué valor lo tenemos puesto en nuestro análisis? 403. Vamos a chequearlo. 261 parece. 261,5. En este. La elasticidad. Vamos acá. Vamos a hacer el elemento. 403 se borra. Y se pone un 5. 261. Modo de elasticidad 261,54. ¿Sí o no? 261,54. Entonces vamos acá y le decimos 261,54. Y nótese, dije coma y no dije punto. Y es también uno de los errores que te marca el programa. Si lo colocas punto, me va a colocar 26.154. Mira. Yo lo voy a hacer, le voy a colocar aquí, en vez de coma, le voy a colocar punto. Punto. Le voy a colocar OK. No lo hagan ustedes. Voy a mostrar el material y me lo cambió a 26.154. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener cuidado acá? Es coma, no es punto. Pero tenés que bajar. ¿Se entendió, no? Y le colocan abajo esa es la resistencia chicos, abajo dice FC' y como la resistencia esperada. El FC' es la resistencia del hormigón. ¿Ok? Eso se ocupa cuando estamos haciendo, aunque no lo crean, cuando estamos haciendo un diseño con el SAP, pero nosotros no hacemos diseño, sino solamente hacemos análisis. Le colocamos OK. Y OK. Ahora tenemos un nuevo material que se llama hormigón armado y le decimos OK. A ver. ¿Lo tienen? Sí, así. Está bien. ¿No? Por ahora no. ¿Qué más? A ver, colócalo para verlo. Ya, entonces, define. 261. Una vez que definimos el material, ahora definimos las secciones. ¿Cuántas secciones tenemos? Tenemos dos secciones, una sección de columna y una sección de viga, ¿no es cierto? La sección de columna, ¿de cuánto es? Era 50-50, 60-60. 60-60. Y tenemos una viga 25-50. Sí. Ya. Entonces, vamos a
Después de materiales, ya teníamos definido material, vamos a section, La columna de 60 por properties 60. y frame section. ¿Ya? Frame section, que es para la definición de las secciones tipo columna y línea. modificado eso. Chicos, abajo dice secciones de tendón, no. La sección de tendón es, por ejemplo, un elemento que esté siempre deseado, los famosos vientos que le llaman en la estructura. ¿Ok? Cable section no. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a trabajar con catenarias ni parabólicas. Tampoco está. Y ya después empiezan con secciones de área, que así la vamos a trabajar, por ejemplo, para definir las losas o para definir los muros. Y ahí van a aparecer los famosos charts. Y tampoco vamos a trabajar con secciones sólidas. ¿Ah? Otro elemento. Y de aquí para abajo ya es pura cosa de nivel maestría o magíster. ¿Ah? Por ejemplo, los links de frecuencia, los hinge, que son para darle como condiciones de no linealidad a la estructura. ¿Okay? Que se lo voy a explicar después que hagamos correr este modelo. ¿Okay? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, vamos a frame section, se abre. Si ustedes se fijan, empezamos con una sección FSEC1. Si ustedes le dicen show, modify show, que es mostrar esa sección, ¿qué tipo de sección es? La FSEC1 tiene ese tipo sección de acero, ¿cierto? Sí. Pero no nos sirve. No nos sirve, ¿por qué? Porque nuestras secciones son secciones robustas. ¿Ok? Entonces cancelamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Añadir una nueva propiedad. No vamos a importar, porque importar significa traer de afuera. Vamos a añadir una nueva propiedad, que es la segunda opción. En añadir una nueva propiedad tenemos el steel, que es el acero, y si abrimos, dice build up, steel, y abajito aparece concrete, que es hormigón. En concrete le va a aparecer el rectangular, el circular, el pipe. ¿Tú de cuál vamos a ocupar? ¿Cuál vamos a ocupar? Rectangular. Concrete rectangular. Sí. Vamos a escribir columna 60-60. Oye, cuídenle el vocabulario, ya le acepté una talla, pero estamos en clase. No, está bien, una talla, la talla del estadio del Talca estuvo buena, pero ya el exceso talla. Si no, díganle por. ¿Ustedes saben que más de una copa a la semana en el alcoholismo? ¿Más de qué, profe? Más de una copa a la semana en el alcoholismo. Así que si vieron el estudio del 47% de los alumnos que están deprimidos, pregúntense cuántos de esos alumnos están alcohólicos. No, fuera de broma, o sea, yo por lo menos cuando estudié aquí en la universidad, yo tuve compañeros que eran alcohólicos. No podían estar un día sin tomar alcohol y eso ya es preocupante. Y si a eso le suman depresión y el estrés, es una mala combinación. Así que chicos, no dejen el estudio por un solo día. No dejes que tomen alcohol. No, oye, si oye, lo toman a la ligera. A mí al principio no me gustó mucho esa cuestión que hicieron los arquitectos que salían con no tengo tiempo, pero si es que después dándole una vuelta tienen razón. No. Tienen razón, si no tienen piezas por el cabra. Los de la Chile, los de la Católica, la tasa de suicidio es muy alta. La competencia afuera, chiquillos, es muy cruda. No es un tema menor. La preparación de acá de la universidad no es solamente el conocimiento, sino que nos están preparando para templar. Un acero mal templado se quiebra hasta el mejor del esfuerzo.
Ya, 60-60. Deep, ¿qué significa? Profundidad. Colocan 60. Porque estamos en centímetros, ¿no es cierto? Width, ¿qué significa? Ancho. 60. Ya, aquí hay una cuestión que no me gusta. Si ustedes se fijan, aparecieron unos puntitos rojos. Los puntitos rojos significa que está haciendo un diseño de barras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. Lo primero que tenemos que cambiar. Aparece, queríamos 60 y 60. Abajo, ¿qué es lo que dice material? ¿No es cierto? El más significa que voy a agregar un nuevo material. Ya lo tengo ahí listo porque lo definí al principio. Si se me olvidó hacerlo, lo puedo hacer ahí. Pero al ladito hay como una flechita hacia abajo y eso es un menú desplegable. ¿Cuál voy a tomar? Hormigón armado. ¿Y por qué tomo hormigón armado? Porque hormigón armado tiene el módulo de elasticidad real que yo le coloqué en la estructura para que me den los resultados iguales al ejemplo. Tiene que estar ahí. Ya. Ya. Los vamos a ver, aquí al lado dice set modifier, ¿no es cierto? Y son modificadores de propiedades. Si ustedes lo despliegan, hay una modificador, hay puro uno. ¿Qué significa eso? Significa que respeta los modificadores de propiedad, respeta el cálculo de la sección. O sea, si la sección es de 60-60, significa que yo tengo un área de 3600 centímetros cuadrados. Si yo le coloco que la sección del área es 1.5, ¿cuánto voy a tener? Son 50% más. Sería de 1600 más la mitad de 1600, 1800, estaríamos hablando de 5400. Eso es lo que hace. O sea, set modifier es modificar las secciones. Ahora me dicen, pero ¿de qué sirve? Ya. ¿De qué sirve? Sirve de una cuestión súper simple. La normativa chilena dice que el análisis de secciones para los esfuerzos se hace, el hormigón armado se hace con el 100% de las propiedades de la sección. ¿Ok? ¿Está ok? Pero por ejemplo, para una viga, o para una viga específicamente, ustedes tienen que hacer un decaimiento, por ejemplo, de la rigidez. ¿Ya? Ese decaimiento de la rigidez se produce ¿por qué? Porque las secciones se agrietan. Y una vez que se agrietan ya no tienen el 100% de la sección. ¿Están escuchando? Por favor, esto es clave. Voy a volver a repetir. Los modificadores de propiedad sirven para muchas cosas, pero una de las cosas que más sirve es para poder hacer, por ejemplo, cálculos de deformaciones. La norma chilena dice que uno cuando hace cálculo por esfuerzo, una cosa es cálculo por esfuerzo, que son las fuerzas, uno ocupa el 100% de la sección. Pero si yo estoy haciendo un análisis por deformación, dice que hay un decaimiento, por ejemplo, en las vigas, en la sección, como una sección agrietada. ¿Ok? ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, un decaimiento normal de una sección, porque se agrieta, ¿ya? De una viga de hormigón, es de un 75%. O sea, yo puedo ocupar solamente el 75% de la rigidez de esa sección. Entonces, ¿dónde yo voy a hacer la modificación? La voy a hacer aquí, en los momentos de inercia, ¿ah? Que es el famoso IG, el bruto, degradado 0,75. ¿Ok? Muy importante esta cosa que está acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora nosotros no vamos a hacer eso porque vamos a hacer cálculos básicos, muy básicos. Pero sí vamos a tener que agregar aquí un modificador después que lo hagamos correr para que vean que no nos debiesen dar los mismos resultados, que son las áreas de corte, porque nosotros no estamos considerando la deformación por corte. Y vamos a tener que incrementar esto, no sé, pues 100.000, 1.000.000, porque nos dé un valor más, un valor exacto. Lo que sí vamos a cambiar ahora va a ser la masa y el peso. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Porque nosotros no vamos a considerar la deformación por peso propio. ¿Okay? La fuerza por peso propio no estamos considerando en nuestro análisis matricial. ¿Okay? Dejémoslo como uno y vean lo que va a pasar con la estructura si la hacemos correr.
se va a deformar por peso propio. Ya, después vamos a ver qué le va a pasar si nosotros cambiamos esa propiedad a cero. No se va a deformar. ¿Ok? Entonces, dejémoslo como está, por 1, y digámoslo OK. Y abajito dice, aquí, si ustedes quieren hacer un cálculo rápido de inercia, ustedes pueden ocupar su calculadora, hacerlo por AutoCAD, buscar un programa en internet, o decir section property, lo activan, y ahí está toda la información de la sección. Por ejemplo, ¿el área cuánto es, chiquillo? ¿Y los momentos de inercia cómo están? ¿Están igual a los que teníamos en el...? Sí. Es lo mismo. ¿Estamos bien? Creo. No. Ok. Ya, y lo último, ¿cómo le sacamos a barra roja? Concrete Reinforce, abajo, Concrete Reinforce, y le dicen, fíjense que está design tip, dice diseño tipo, columna, no, viga, no me interesa colocar la barra. Bien. Ok, ya hizo borrado la barra. Y eso solamente por análisis, por diseño. Yo prefiero sacárselo para que estemos trabajando todo igual. Dígame. Eso es para verlo. Para sacarle los puntitos rojos a la sección. No, pero ¿para qué son puntitos rojos? Esos puntitos rojos cuando, mira, si tú vas a Concrete Reinforce, al lado dice columnas P, M2, M3 Design. ¿Qué significa? Es una columna que se va a diseñar a una carga axial, un momento en el eje 1 y un momento en el eje 2. Eso es. Gracias. Ya. Pero cuando lo diseñan con viga es simplemente por un momento, por flexión. Entonces yo le digo, analiza cómo se pasa con flexión. Pero esto es solamente para diseño. Pero le saco la barra roja y no debe desinvolucrar nada. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos la columna. Como la columna tiene las mismas propiedades, la viga va a tener las mismas propiedades, ¿qué es lo que te digo? Añadir una copia. ¿Ok? Añado una copia y esta vez, ¿cómo se va a llamar? Viga 25-50, que es la base por la altura. Tip, ¿cuánto es la altura? 50, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el ancho? 25. ¿Algo más que cambiar? Por ahora no. Le digo, ok. 50, 25 o 25, 50. 25-50, la base por la altura. Si le digo 50 por 25 significa que una viga lo está. ¿Cómo lo hice? Tomé columna, le hice añadir una copia, le cambié el nombre, cambié la altura, cambié el ancho y dije ok. ¿Cuál falta la altura de la 50? La altura de la viga es 50. Abajo. ¿No le pusiste eso a la otra? ¿O no? Ok, yo creo. No, cacho, no. Son las dimensiones. Pues. Es que entonces la otra no te quedó igual. La otra. Esa columna. Modificar. Está bien, pues. A ver, Ahí me sale. ¿Ah? ¿El material? Ahora empiezan a sacar Eso me lo ya modificado. no van a quedar A mí me parece ya la segunda prueba que me parece top. Punto 506 y a mí 2500. Es coma. Ya, estamos. No agregamos nada. Ya, siguiente define. Define.
pasamos el material, pasamos la sección de propiedades, después vamos a tener que hacer el área, las secciones de área, pero eso vamos a quedar más adelante. Vamos a load pattern. ¿Qué significa load pattern? Significa patrones de carga. Load pattern. ¿Qué patrón de cargas tenemos? Tenemos el DEAD. El DEAD. ¿Qué eso es? Significa muerte. Ya, no, ya mantengámoslo. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer correr porque tiene el peso propio de la estructura. Dejemos el DEAD. Y le agreguemos una nueva. Coloquémosle carga lateral. Carga lateral. ¿Qué tipo? Le vamos a colocar que es una carga tipo Quake. O otra, coloquémosle otro. No, Quake. Quake significa temblor. Earthquake significa la tierra. ¿Estamos bien? Ya, fíjense que el multiplicador de peso propio, self-weight multiplier, es cero. O sea, no toma peso de la estructura, solamente la carga que nosotros le apliquemos lateralmente. Y le digo añadir nuevo patrón de carga. Lo añado. Entonces voy a quedarme con DEAD y carga lateral, ¿no es cierto? Sí. Voy a tener dos. Y le digo ¿qué cosa? Ok. A ver. Le digo ok. Hasta ahora no tenemos nada, tenemos solamente definidas las cosas. Tenemos definido el material, la sección y el patrón de carga. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar la estructura, vamos a colocar los reglamentos, vamos a decirle qué análisis va a hacer, vamos a cargar la estructura, lo vamos a hacer correr, vamos a cachar que eso que nos genera hartas cosas inconvenientes, por ejemplo, que asume el peso propio, etc. Ya, vamos. También añadir un nuevo patrón de carga. Porque, a ver. ¿Estoy grabando igual? Ah, y bueno, sí. Lo modifiqué así, como te sale a ti. No, la viga. Y ahora no cambies de lado. Chicos, si ustedes hacen una selección, si ustedes dicen seleccionar all, ¿qué es lo que hay? ¿Qué se selecciona? Se selecciona nada. Si ustedes borran todo, no hay selección, no hemos dibujado nada. ¿Okay? Ahora vamos a dibujar. ¿Cómo se dibuja? Hay en el menú desplegable, draw, que es dibujo, y ahí dice join, vendría siendo cuarto, draw frame. Activen draw frame. Vamos a dibujar primero que todo las columnas. Si ustedes se fijan, apretó como un cuadrito. ¿Y dónde está? Donde dice, no la primera línea, porque ahí dice que son frames, sino que tienen que dibujar sección, ¿qué tipo de sección? Y ahí ustedes lo activan, lo despliegan, van a dibujar las columnas. Columnas 60-60. ¿Ok? ¿Lo tienen? Ahí, bro. Ahí, el cuarto. Imposible que no. Ahí. Y ahí donde dice el segundo. ¿El segundo? No, el segundo. Ya, ahí. ¿Por qué te sale con guión? No sé, no se cambió.
Al que no le parece nada es porque no guardó. Así que ya. Dibújalo igual con FSEC 1. Igual miren, yo voy a cometer el error de dibujar una cuestión que no corresponde, pero ya, miren, yo las columnas, chicos, las columnas las voy a dibujar correctamente y las vigas las voy a dibujar incorrectamente, para que vean cómo se hace el cambio, cambiar. Tú la puedes dibujar con FSEC 1 y después hacer la sección y la modificas, como la voy a enseñar ahora. Entonces, voy a seleccionar columnas, seleccionen columnas. Empiezan a dibujar desde la base. Una columna, la de 5 metros, 3 metros. Oye, ya. Chicos, la próxima vez, para afuera, 5 minutos, igual que en la escuela. No, mira, no. Si ustedes se fijan, dibujé las dos primeras columnas. ¿Cómo llego? Tomo Draw Frame, que lo puedo hacer por Draw Frame, o lo puedo tomar de aquí del lado. Si ustedes se fijan, en los menús visuales, hay como una barrita, ¿no es cierto? ¿Dónde hay que dibujar? Draw Frame. Ahí. Se activa un cuadrito y la segunda línea del cuadro dice Section. En Section tú la tomas y la despliegas y están todas las cosas que están. FSEC1, columna, viga, y no significa nada. ¿Estamos bien? Fíjense que yo ya dibujé las primeras dos columnas, ahora voy a dejar las otras dos. ¿Cómo las dibujo? Selecciono columna, de la base al siguiente nodo y al siguiente nodo. Ojo con hacer lo que hacen algunas personas. Oye, pero si es una pura columna. De arriba hasta abajo, una pura columna. No. Tienes que pasar por el nodo donde se va a conectar con el otro elemento. Si no lo conectan, el programa nunca va a decir que estos dos elementos están unidos. ¿Entienden? No, después lo van a entender. Está buena esa. La voy a borrar. Miren, por favor, pongan atención. Tomo la sección, defino columna, que es lo que voy a dibujar. Empiezo a dibujar de la base. Voy al primer nodo que está a los 5 metros. Si yo paso a los 8 metros, va a ser un puro elemento, no van a ser dos columnas. Por lo tanto, cuando yo trace las vigas, no se va a conectar. ¿Se entiende? Ya, ahora sí. Paso a los 5 y después a los 8. Tengo que apretar Enter. ¿Por qué? Porque sigue amarrado. Si ustedes se fijan, ustedes lo empiezan a mover, sigue amarrado al último nodo. Enter. Fíjense que no se cerró el cuadro. Por lo tanto, sigue activo por la flecha hacia arriba el cursor. Significa que todavía está dibujando. Voy a la nueva base, voy a los 5 metros y después voy a los 8 metros. Enter. Una vez que terminé de dibujar, yo por error selecciono FSEC 1 y dibujo la viga. Una viga, Enter. La otra viga, Enter. Y cierro el cuadro. Si ustedes se fijan, todavía sigue activo. ¿Cómo lo saco? Escape. Escapando y después me aparece la flecha en diagonal. ¿Ok? Hasta ahora ustedes dicen, no, lo hicimos súper bien. La sección está mortal. Pero el FSEC1 era en acero. Yo es una viga en hormigón. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo yo sé si asigné bien las secciones? Lo coloco en columna. Tengo varias formas de hacerlo. Una de las formas que yo tengo para hacerlo es la siguiente. Botón derecho sobre el elemento que estoy mirando y aquí me dice asignamientos, con qué cosas fueron asignadas y dice sección de propiedades, FSEC1. O sea, tendría que decir viga 2550. Secundario sobre el elemento. ¿Ya? Hay una forma, pero esta forma, por favor, véanla porque la vamos a ocupar en 3D. Ahora también se lo puede dejar activa, pero esta forma es espectacular. El único problema que tiene es que cuando tienen dibujos demasiado grandes, es demasiado sucio el dibujo. Pero sí les sirve para poder encontrar visualmente qué sección es. ¿Cómo se hace? Si ustedes se fijan donde están la barra donde están las lupas,
ustedes van caminando, hay unos pasitos, 3D, XY, unos lentes, flecha para arriba, flecha para abajo, después hay como un movimiento de cuadros, y al ladito hay como un cuadro con un tic, ¿sí o no? Sí. Ese cuadro con el tic, si ustedes se colocan encima, les va a decir Set Display Option. ¿Qué significa? El display son como. Display es mostrar. Mostrar las opciones seleccionadas. ¿Ok? Si ustedes lo activan, le va a aparecer un gran cuadro. En el cuadro le va a aparecer Object Option y opciones generales y opciones de objetos. Si ustedes se fijan, están los frames, están los joints, los cables, los tendones, las áreas, los sólidos, los links. ¿En dónde? En las opciones de objetos. ¿Con qué estamos trabajando? ¿Qué queremos saber qué queremos saber en estos momentos? ¿Queremos saber? No, queremos saber la sección. Si yo quisiese saber los materiales, tendría que seleccionar otra cosa. Yo me voy a Frame y te dice Labels. Labels son la numeración. Y abajito aparece Section. Si ustedes activan Section y le dicen Aplicar, mueven este cuadrito para el lado y le dicen Aplicar, le aparecen los nombres. Columna 60-60, columna 60-60, F1. Por lo tanto, ¿qué pasó? Me equivoqué en las vigas, tengo que cambiarlas. No se me ve nada. Es con el cuadrito, ya, y por ejemplo, si yo quisiese saber los números, le aplico label. Aplico. Si ustedes se fijan, ya se ensució el número, ya se ensució porque ya no me aparecen los labels, tendría que sacar los sections, aplico. ¿Sí? ¿Por qué necesito, chicos? A ver, ¿por qué necesito los labels, que son los números? Lo siguiente, yo cuando trabajemos con el edificio que vamos a modelar, que espero el próximo 50% del curso traigan los computadores, porque la segunda prueba es eso. Si no traen computadores, no empiezan a aprender el programa, lamentablemente, lo más probable es que van a correr un riesgo del 100% en esta tiempo. Eso es distinto. No es una amenaza, es una certeza. Y se trabaja en pareja. O sea, también tienes que traer un computador para los dos. Ese es el tema. Bien, Ya, ahora sí, volvamos. ¿Por qué trabajo con los labels? ¿Por qué activo el label y yo necesito la numeración de ese asunto? Sí. Lo que pasa es que cuando tú tienes, aquí cuánto tenemos 6 frames, es fácil, yo voy, le digo display, gráficamente veo los resultados, saco los valores, los esfuerzos y listo. Pero ¿qué pasa si yo estoy diseñando una viga, si yo no sé cuál es la viga más solicitada? ¿Qué tendría que hacer? Preguntarle al computador, oye, dime cuál es la viga más solicitada, pero no se las van a dar gráficamente, olvídense. Si tienen 200 vigas, van a tener 200 valores diferentes por cada combinación. Si yo tengo 20 combinaciones y tengo 200 vigas, ¿cuánto es? Son 4.000 datos de información. Y las vigas más encima te las dan en el extremo izquierdo, en el centro y en el extremo derecho. Por lo tanto son 4.000 por 3, 12.000. 12.000 datos. ¿Podrían ustedes visualmente encontrar cuál es el esfuerzo máximo de esa viga que están diseñando? No. Entonces, ¿qué es lo que le hacen? Dicen, ¿saben qué? Seleccionan todas las vigas. Hay una opción del programa para seleccionar vigas. ¡Pam! Selecciono. Después le digo, seleccióname de estas vigas lo que son los momentos que estoy diciendo de diseño en flexión. ¡Pam! Me manda la diseño en flexión. Después le digo, muéstrame los valores centrales, porque estoy haciendo el diseño en flexión gravitacional central. ¡Pam! Y empiezo a acotar el valor. Y de repente le digo, ¿sabes qué? Mándame toda esa información, mándame en un Excel, y en el Excel le hago un filtro. El filtro, le voy a decir, muéstrame todos los valores que son positivos. Muéstrame el mayor de todos los positivos, es el valor máximo. ¿Qué viga es? La 321. ¿Dónde está la 321? Busco en el programa, identifícame la 321 y ahí está. Eso es lo que es.
Y esa es la viga que yo saco y diseño. Por eso el label es tan importante. ¿Por qué? Porque yo después tengo que hacer la búsqueda. Yo, miren, una estructura chiquitita, así, un marquito en 3 dimensiones, era 80, no, era de 8 metros por 6 metros, son 48 metros cuadrados, tenía más de 200 elementos, más de 200 frames, para que se hagan una idea. Entonces manejar esa cantidad de elementos así, sin saber dónde están, bueno, súper complicado. Ya, entonces, Frame Section, lo tomo, aplico, ok. Esto es bonito para hacer un chequeo, pero después yo finalmente lo saco. Después que hago todo el modelo, saco todo el tiempo porque ensucia el dibujo. Sobre todo cuando se está trabajando en 3D. Después, si ustedes se fijan, ¿qué opciones tengo acá? Tengo seleccionarlos, borrarlos, dibujarlos de nuevo. ¿Ok? Sería una lata si estamos haciendo eso y con muchos colores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Los selecciono. Hay varias formas de seleccionar. Ahora, la selección directa. Voy a Assign, que significa asignar. Voy a Frame, Frame Section. Y esta vez, ¿qué es lo que dijo? La opción correcta. Viga 2550. Aplico y OK. Y ahí tengo la estructura modelada, casi modelada. OK. ¿Qué me falta? Me falta asignarle los empotramientos. ¿Cómo asigno los empotramientos? Tomo los nodos basales. ¿Cómo los selecciono? Con el mouse de izquierda a derecha, de izquierda a la parte superior y a derecha a la parte inferior. Los selecciono. Voy a Assign. Pero esta vez voy a Assign Join, Restrain. Y Restrain significa restricciones. Restrain. Y aquí dice, restringir la traslación 1, 2 y 3. Ok, rotación 1, 2 y 3 están libres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Restringirla. ¿Cómo la podemos restringir? Activando cada una de las casillas o directamente a Fast Restrain y seleccionar el empotramiento. Tienes que seleccionar las dos partes de abajo, sí. Abajito hay Fast Restrain. Ok, aplico y me aparecen dos como rectángulo en la parte inferior. ¿Estamos bien? Ahí Fine, Restraint. Aplican el Fast Restraint, que es el empotramiento. O seleccionan todas las casillas y las mantienen activas, porque ¿qué es lo que están agregando acá? No son grados de libertad, sino que son restricciones del movimiento. Si por ejemplo yo quisiese colocar que solamente restringirlo en un solo eje, en el eje 1, le digo a aplicar. Por ejemplo, a ver si yo no tengo seleccionado ahí. Aplicar. Y ahí ya me cambia el tipo de restricción. En nuestro caso son todas las restricciones. Selecciono, aplico. Ok, ya. ¿Qué nos falta? Colocar las cargas. Colocar las cargas, primero que todo, antes que todo, se me está olvidando guardar el archivo. Save as, save. Esto se guarda igual que todos los programas. File, save. Van al escritorio donde tengan el ejemplo. Ejemplo 1. Sí, marco 1. Guarda. Ya. Una vez que lo tengo guardado, me queda por aplicar las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas laterales tenemos aplicado a la estructura? ¿Y qué valor cada fuerza? 20, 20. Los dos son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Selecciono un nodo. El nodo, por ejemplo, es el nodo de la parte superior. Cuando ustedes seleccionan un nodo, le aparece como una cruz azul, ¿no es cierto? No. Aprieten bien. Aprieta las nubes. Aprieten bien.
¿Apretaron? Ya, la apareció como una cruz. Sí. Una vez que tienen seleccionado, van a Assign, pero esta vez, en vez de Assign Join, van a Assign Join Load. ¿Ok? No, no aparece. Aprieta, con fuerza de estudiante enojado, post prueba. Mira, Sí, sí. ¿Y el de abajo? Primero que todo escapa. Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo se está seleccionado? Un punto. A ver, a ver si le con eso. Ahí está. ah, ya vale. Chicos, si no les parece, Sí, a vale. ver, Mira, lo apretáis y no después se te acercáis. preocupen, siempre cuando está activo algo, si ustedes arriban acá arriba, abajo aparece la selección y abajo aparece un point select, un punto seleccionado, ¿sí, no? Lo seleccionáis. Si no le hacen como su compañero dijo con el scroll y ahí ¿qué es lo que hace? Se hace un refresh de la ventana. Ah, ya sí. ¿Ok? Ya, entonces assign, join load, van a assign, que es asignación, join load, force. ¿Ok? Que es asignación de fuerza. ¿Join? Assign, join load. Porque arriba están las asignaciones, pero de como de secciones, de Force o displacement. No, load force. No. Recuerden que F es igual a K por delta, por lo tanto puede ser F o puede ser delta. Si es delta también es una fuerza. Porque la rigidez está relacionada directamente. Es force, es directamente una fuerza. ¿De cuántas toneladas la fuerza? Primero que todo va en global. En X. ¿Qué tipo de carga? La carga lateral. ¿Sí o no? ¿Cuánto es la fuerza? 20. 20. Y le digo, desplacen un poquito la ventana hacia el lado. Y le dicen aplicar. ¿Le apareció una flechita? ¿De 20? Sí. Aplicar. Sí. Después ahora bajan y seleccionan el segundo punto. Siguen con 20. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Aplicar. Aplico las dos. Aplico, sí, se aplica las dos al tiro. De hecho, podría seguir aplicando fuerzas cambiándolas. Pero una vez que aplique las dos fuerzas, le digo, Ponle 20 primero. ok, cierran, están aplicadas las fuerzas. Ya. Listo. Esta cosa. Hubiese borrado los aburridos. Ya. Chicos, lo vamos a hacer correr, pero antes de hacerlo correr quiero que vean una cosa. Que hicimos, pusimos las fuerzas y se nos borraron los aburridos. Sí. Sí, pero no se preocupen, sí. ¿Cómo lo pueden hacer? Aquí show, mostrar la no deformada. Ahí. Ahí. ¿Te apareció, no? Entonces, colócate encima del punto. Selecciona el botón derecho. Assignment. Ah, no, pues ahí están los restraints. Están los 6 restraints. No se preocupen, chiquillos, si pasa esto, que se borran los restraints. ¿Por qué? Porque miren lo siguiente, está la fuerza borrada, está el restraint borrado. Pero fíjense en la parte inferior, miren lo que voy a hacer. Botón derecho, se activa, colocan el point donde están las restricciones. Botón derecho, activan y le hacen la pregunta. ¿Qué asignación tiene ese punto? No tiene constraint, pero sí tiene restraint. ¿Cuáles son las restricciones? 1, 2, 3, R1, R2, R3. ¿Ok? Esas están todas las restricciones. Pero no se preocupen por eso, si habiendo cuenta las restricciones están. Lo que pasa es que esas son unas funciones de display que se activan con esto de acá también. Con las opciones generales. Ya, vamos. Ya chicos, por favor, sesión final. Antes de hacer correr el programa, sabemos que hay unas cosas que tenemos que hacer, pero que lo vamos a hacer correr igual para poder verlas deformadas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que hacer aquí assign,
perdón, análisis, y dice set analysis option. ¿Qué significa eso? Que es la selección del análisis. Nuestro análisis es una selección en 2D, por lo tanto tenemos que tener traslación en el X, traslación en el Y y giro, perdón, traslación en el X, traslación en el Z y giro en el Y. ¿Sí o no? Por lo tanto, Análisis. aquí tenemos todas las Análisis. traslaciones y todas las rotaciones, por lo tanto, cuando están las CFIA es 3D. Por lo tanto, tienes que seleccionar XZ plane. ¿Ok? Eso es fundamental que lo hagan, porque si no están haciendo un análisis en 3 dimensiones. Seleccionan y ahí les queda solamente activo el UX, el UZ y el RI. ¿Ya? Y es traslación, rotación. Y le dicen OK, y a correr, que es análisis y run análisis. Análisis, run análisis. Una vez que tienen eso, tienen DEA, modal y carga lateral. Run. Háganlo correr. Run. Oh. ¿Qué pasó? Está saliendo humo al computador. ¿Qué pasó, chiquillos? Oh, se Oh, Se deformó, pero fíjense qué me está mostrando en la viñeta de la imagen. Por favor, ¿qué es lo que dice? Dice deformer shape. ¿Qué significa shape? Es la forma de la deformada. Entre paréntesis, ¿cuál está activa? estaba la que estaba deformada. Pero mira, deformer shape. ¿A dónde? Shape es forma. Deformer, la forma de la deformada. Sí. Pero con el peso, con el DH. No, pues se muere. Entonces aquí está considerando como una subcarga el DH. Ya, eso es importante. Ahora si yo le digo display, arriba está, display, y le digo bajo, aquí hay varias formas, se las voy a mostrar. Esta es la forma difícil, pero se la voy a mostrar de la forma fácil. Bajan, y donde dice F6, dice show deformed shape, ¿lo tienen? ¿Qué caso está activo? Caso real. ¿Cuál vamos a ver? Carga lateral. Carga lateral. Aplicamos. Y ahí se deformó hacia la derecha. Ahora comparemos los resultados. ¿Por qué a usted le salen eso? Porque lo ponen así. Ya, para poder ver, por ejemplo, el desplazamiento del nodo, el desplazamiento, chiquillos, el desplazamiento del nodo 1. Para en nuestro caso, ¿cuál era el nodo 1? El nodo A, ¿no es cierto? Sí. El nodo A era el primer nodo del lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos daba? No, guarda. Nos daba... aquí lo tengo. 1,8. Ya, en el desplazamiento del nodo 1, el marco 1, nos daba 1.75744. Siempre son así. 75, perdón, 1.754. ¿Cuánto nos está dando acá? 1.8. 1.859. ¿Es igual? Casi. Por 5. Después vemos su problema específico. ¿Por qué no nos da igual? Ahora viene la pregunta. ¿Por qué no nos da igual? ¿Por qué no nos da igual? ¿Qué pasó? Como todos los decimales. ¿Ah? Porque trabajo. No, para ese nivel de chiquillos. No me digas eso. A todos a los que están cercanos les debo 1.859. Sí. Ya. Si usted compárenlo con su planilla, nos da. No es el mismo valor. Y hay un cambio más o menos importante. Ustedes pueden decir, pero profe, 1.8 centímetros versus 1.75, pero aproximación de decimal, estamos listos. La respuesta es no. No es lo mismo. Lamentablemente no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? ¿Por qué? Porque en el análisis matricial yo les mostré en una planilla que había la forma de la matriz del elemento, había una cosa con una fórmula como con phi y u y mu y no sé cuántas cosas, y le dije, esa es la deformación por corte. Es lo que la hace.
Ya, ahora sí. Es la deformación por corte. Ahora, ¿cómo yo evito esa deformación por corte? De la siguiente forma. Por favor, hagan lo siguiente. Escapen de esa... Opa. No, es un cambio súper simple. Cierren la ventana de deformación. El candado, cuando se ejecutó el archivo, se cerró un candado. Abran el candado para poder modificar la estructura. Van al define. En el define van a la propiedad de la sección, frame section. Van a columna y le dicen mostrar la columna. Van a set modifier, ¿ya? Y vamos a hacer los siguientes cambios. Primero que todo, la masa y el peso los llevamos a 0. Y el área de el área de corte, el shear area, ¿ya? Le vamos a colocar por lo menos 1 millón. Por lo menos 1 millón. Ya coloquémosle 10 millones mejor. Control C, lo copio y los dos share area lo aumento así como al infinito. ¿Por qué? Porque no le voy a permitir deformación por corte. En los set modifier. 10 millones coloqué. En share area. Share area en 2, en 3, 10 millones. Más y weight 0. Y le colocamos OK. Le colocamos OK. Vamos a la viga. Show modify. Lo mismo, set modifier. Share area. Control B. Control B. Lo copié 10 millones y le coloco 0. Y acá le coloco 0. Y le digo OK. ¿Por qué? Porque le estoy colocando un valor tan alto a la deformación por corte que no me va a producir deformación por corte. Eso es lo que estaba diciendo. Le digo OK. Todo OK. Y después que hacen eso, le dicen play. Lo hacen play, lo hacen correr. OK. Análisis, run. Y ahora sí, van abajo y comparan. ¿Cuánto valor les da? 17574. 17574 y nos vemos la próxima. Deme 1 minuto. O sea, técnicamente 1 minuto con 40 segundos porque estoy rematando una cuestión en Estados Unidos. ¿Y dónde era? El candado tiene que cerrarlo. Porque cierra el candado, te vaya donde dice 1 define. minuto con 27, 1 minuto con 27. ¿Se entendió, no? Define section properties. Frame section. Modificar secciones. No, sí se lo hice. Ya le pusiste a todo 1 millón, 10 millones de millones, 0, a la vida lo mismo. Después de eso le pusiste a todo OK. Chicos, Aquí le poní los que no trajeron computador hoy día, consíganselo con el compañero resultado. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, esta estructura vamos a sacar muchas más cosas. La primera media hora, la segunda media hora vamos a hacer un pequeño taller. Eso. Pequeñito, ¿eh? Deme un segundo. ¿Con nota? Aceptar. No. ¿Y qué le coloco? ¿Guarda? Guarda. Sí. Igual, así me play. ¿Y cuál es? Ya lo ve. Renato.